El día de hoy te traigo un video muy especial a este canal de Monitor BTC porque vengo a revelarte mi secreto personal para dar con este tipo de criptomonedas en el mercado de futuros que me permitan generar más de $100 de ganancia por operación. Inclusive en esta última de JTO contra USDT se nos fue completamente la mano y en una sola operación logramos hacer más de $360 a la casa, lo que hizo que esta cuenta, que recién acabó de empezar con un balance inicial de $400, ya la llevemos en más de 1032. Si crees que inclusive esto es suerte, te puedo demostrar en este canal de Monitor BTC con más de 10 meses atrás que venimos haciendo esto prácticamente todos los meses en esta lista de reproducción que se llama Futuros de 100 a 1000, donde tienes una serie de videos importantísimas que inclusive te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. La descripción es esta que está al final de todos los videos, con el registro lógicamente en el exchange donde estamos llevando la mayoría de estas operaciones, que es BingX, el cual te recomiendo que te crees una cuenta allí si quieres llevar esta estrategia con nosotros. Y lógicamente esta lista de reproducción de futuros, que son más de 23 videos muy concisos, todas en cada una de ellas al menos duplicando nuestro capital en cuestión de días. Inclusive tenemos videos donde multiplicamos el capital por 2 en 2 días, en 4 días, en 6 días, en 10 días, una cosa realmente de locos, y siempre llevando la misma estrategia en el mercado de futuros, lógicamente haciendo interés compuesto, que ya te va a estar mostrando exactamente cómo hacerlo, y dando con este tipo de monedas, que es lo más importante de la estrategia, porque si das con las monedas correctas, realmente te digo que hacer $100 por operación es extremadamente sencillo. Inclusive yo lo hago todos los días, en cuestión de días ya puedo dar con ese 2x del capital. De hecho, si vamos a las cuentas claras, ya de 1032 que tenemos en la cuenta ahora mismo, si les restamos nuestro capital inicial, que fueron solo 400, ya de ganancia neta tenemos 632. Pero vamos al menos a tratar de esta cuenta llevarla este mes, que creo lo vamos a tener medio fácil, de llevarla al menos a 3 o 4x, o sea, pasar 400 a lo que sería $1600. Quizás esa sería la proyección de este mes. Como te dije, créate una cuenta en el intercambio de criptomonedas BingX, que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, porque todas estas operaciones las llevamos de forma manual. ¿Qué quiere decir de forma manual? Que nosotros mismos ejecutamos la operación, no lo hicimos con ningún robot de trading en particular, solamente ejecutamos la operación con nuestro capital disponible y le colocamos un precio de take profit y un precio de stop loss a cada una de las operaciones. Inclusive si necesitas ayuda con cada una de estas operaciones que nosotros hacemos en vivo, recuérdate estar siempre en nuestros directos en el canal de YouTube, donde por el chat estamos diciendo exactamente las monedas que vemos interesantes para entrar en el mercado, y lógicamente que te puedas aprovechar de cada una de esas operaciones. Esta última que hicimos en el par de JTO USDT, como te das cuenta en el historial de operaciones, es la última operación que cerramos, ok, cerramos ese long hace inclusive muy pocas horas, que nos terminó dejando un 53% de ganancias. Si vamos acá a lo que sería la imagen que nos muestra BingX, estamos hablando de que esta operación, solamente esta operación, ya nos permitió hacer $364 de ganancia, que aunque tú veas demasiado dinero, créeme que si das con las monedas correctas, este tipo de operaciones las puedes terminar haciendo prácticamente todas las semanas, porque el mercado de criptomonedas tiene muchas criptomonedas las cuales puedes operar todos los días. Tú simplemente tienes que buscar cuál te da la entrada correcta, cuál es la que tienes con mayor probabilidad de éxito y la mayor ganancia posible para generar este tipo de ganancias. Inclusive esta de JTO te voy a mostrar cómo me pudo dar inclusive más de $700. Yo me salí con solo una ganancia de 364, pero esta fue una moneda que me pudo dar sin ningún tipo de problema más de $700 de ganancia, y te lo voy a demostrar ahora mismo. Inclusive también te voy a mostrar cómo das con ese tipo de moneda. Si te das cuenta, mi ganancia particular con esta moneda JTO USDT, que es esta misma gráfica que estás viendo acá, fíjate, la misma moneda JTO USDT, esta fue una operación que se hizo en long, o sea, estamos buscando de que la moneda desde nuestro punto de entrada subiera, y efectivamente eso fue lo que hizo. Y aquí tienes la prueba. Nosotros abrimos un long el día 12 del 10, ok, 12 del 10 fue cuando abrimos ese long, o sea, ejecutamos la operación de compra en ese punto en el apartado de $1.94. ¿En qué precio está JTO USDT a día de hoy? Está en unos $2.29, que lo puedes ver aquí y lo puedes ver aquí, ¿ok? Si nosotros le decimos al mercado, ¿ok?, que tienes acá
para ejecutar una orden, que nosotros vamos a estar entrando en el punto de 1.94, que fue nuestro punto de entrada, y saliendo en este punto te darás cuenta de que la cantidad de ganancia hubiese sido una locura. Voy a colocar acá una orden límite que nosotros entráramos a 1.9461, entonces simplemente lo que tengo que hacer acá es 1.9461, simplemente cambio los parámetros, le voy a decir que en este caso colocaría todo mi capital, $1.032, y que yo voy a estar ejecutando un long, ¿ok? Un long que me fije el precio de take profit y stop loss, y en este caso si yo consiguiese un ratio de un 100% de ganancia, el precio solamente tendría que llegar a 2.19, pues el precio no llegó a 2.19 o 2.1893, el precio llegó a 2.30, por ende si yo me estuviese saliendo en este momento estaríamos hablando de que yo hubiese conseguido un 145% de ganancia, que si hubiese hecho obviamente la oposición con $1.000, esta operación estaba ganada con más de 1.496. Quizás estos números te parezcan una locura, pero es que cuando das con las monedas correctas, cuando realmente entras en puntos certeros, este tipo de ganancias son totalmente posibles. Inclusive yo fui demasiado estúpido, por no decirlo de otra manera, en sacar solo 364 cuando la operación me pudo dar 1500. Pero no se preocupen por eso, porque todos los días tenemos oportunidad en este mercado para hacer esto una y otra vez, una y otra vez. Esto es solamente para que se den cuenta el potencial que tiene el mercado de futuros para ganar dinero a lo bestia. Realmente se puede hacer mucho dinero, pero tienes que saber cómo hacerlo, y lo importante es que te entregue acá mi fórmula para dar con este tipo de monedas. Créeme que no es nada difícil, no es nada del otro mundo, porque es lo que vengo haciendo por varios meses consecutivos en esta lista de producción que te voy a estar dejando abajo en la descripción. La descripción es esta, donde vas a tener el enlace a BingX para que te crees una cuenta ya mismo si quieres aplicar esta estrategia con nosotros, y tienes acá también abajo la lista de videos de futuros de 100 a 1000 para que con 100 puedas llegar a ese capital a 1000 solamente viendo esta lista de videos, porque en todos los videos hacemos exactamente lo mismo una y otra vez, ¿ok? En este caso vas a venir a BingX, contratos, mercado de futuros, vas a tenerte que depositar alguna cantidad. Nosotros en este caso empezamos esta cuenta con 400, sería idóneo que fuese una cantidad similar, pero inclusive esta operación la puedes llevar desde $100 en adelante. Puedes empezar con 100, ir con las mismas criptomonedas que estamos buscando nosotros y poco a poco ir incrementando el capital con interés compuesto. ¿Qué es lo que yo hago? Vengo a esta flechita, ¿ok? En este caso vamos a darle a la flechita otra vez, venimos acá a altibajos 24 horas y vemos cuáles son las monedas que más han subido, ¿ok? Para entrar en short, y las monedas que más han bajado para entrar en long, ¿ok? Lo que nosotros hacemos es ir gráfico por gráfico, o sea, vamos a este gráfico, vamos a este, vamos a este, vamos a este, vamos a todos. Y cuando encontramos una oportunidad como la que nos dio JTO USDT, que era una oportunidad de gráfico muy bueno, o sea, era una oportunidad en donde el gráfico estaba en puntos mínimos. En ese momento, cuando nosotros nos metimos, si te fijas, la gráfica viene desde los puntos, desde los $4, luego la gráfica bajó a 1.40, luego volvió a ir a 5.29, luego volvió a bajar a 2.23, luego volvió a subir a 4.9. Creo que me entiendes la idea. En ese momento, cuando estábamos viendo en el mercado, JTO había bajado muchísimo, había bajado, qué sé yo, un 20-30% en ese día, y se ubicaba en la parte más abajo de la gráfica. De hecho, estuvo varios días con bajadas bastante importantes, y nosotros tratamos de pescar los puntos más abajo que tenía la gráfica. ¿Cómo detectamos los puntos más abajo que tenía la gráfica? Simplemente vamos a velas de un día, ¿ok? Vemos las velitas de un día, que bien sea verde o roja, es un día completo de trading. Vemos que básicamente desde esos puntos, cada vez que toca esos puntos, el precio rebota. Fíjate que lo ha hecho varias veces. Cada vez que llega a esos puntos, el precio rebota, llega a esos puntos, el precio rebota, llega a esos puntos, el precio rebota. Y aquí no iba a ser diferente, llegó a esos puntos y el precio rebotó, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Básicamente gráficas como esta, que estén en los mínimos, en los suelos, para meter un long, o sea, para abrir en el mercado una posición de long, ¿ok? Abrir long. Y en este caso, si vemos monedas, que también tenemos ejemplos acá de shorts, que ejecutamos un short, por ejemplo, en el par de SUI, que está en los puntos más altos de la gráfica, no está aquí, sino que lo tienes aquí, ¿ok? Por ejemplo, aquí, en ese punto no ejecutas un long, sino que ejecutas un short, ¿ok? Lógicamente, cuando la gráfica ya está armada, es muy sencillo ver que aquí era un long, aquí era un short, aquí era un long, aquí era un short. Claro, porque la gráfica ya está armada. El tema es dar con ese punto cuando la gráfica todavía no se ha disparado y tú estás en este punto, ¿ok? Ahí es cuando es un poco difícil, ¿ok? Entender que ese es un buen punto para long, pero simplemente viendo la gráfica en velas de un día te das cuenta que desde ese punto el precio siempre rebota al alza, siempre rebota al alza, siempre rebota al alza. Tienes que ir a varios meses atrás, y si tú ves que desde ese punto siempre rebota al alza, o desde esos puntos siempre rebota a la baja, allí es donde tú tienes un buen short
o un buen long. En este caso con JTO nosotros teníamos un buen long. El long ¿en dónde se dio? ¿En qué punto se dio? En el punto del 1.94. Inclusive ni siquiera nosotros no entramos en el mínimo de los mínimos, que fue en el 1.81. Nosotros entramos en el 1.94. Como te das cuenta, lo tienes acá. Promedio precio de ejecución 1.9461. O sea, nosotros entramos acá, ¿ok? En este punto, justamente antes de que se disparara. Inclusive nosotros entramos no en esta vela roja, sino en la vela verde antes de que bajara y luego después de que subiera. Nosotros simplemente metimos la operación, dejamos esperar a que la operación se diera y 3 días pasaron para que la operación se diera. ¿Por qué? Nosotros entramos el día 12 del 10. ¿Ok? Y efectivamente la gráfica se disparó el 14 del 10, que fue esta vela verde que estás viendo acá de última, 14 de octubre del 2024, que fue efectivamente cuando se dio esa vela y nosotros sacamos la respectiva ganancia, ¿ok? Sacamos los $364. ¿Que se pudo haber sacado más? Sí, como te comenté, aquí nosotros entrando en 1.94, cerrando en el precio que está actualmente en el mercado, bueno, ahorita bajó un poquito, ya no está en 2.3, ya está en 2.28. Si nosotros salíamos en ese precio, eran $1.400 ganancias posibles que podíamos sacar, inclusive era menos porque ya nosotros no teníamos $1.000 en ese momento, teníamos 700, ¿ok? Teníamos menos dinero del que tenemos ahorita porque lógicamente gracias a esa operación tuvimos $364 más a la cuenta. Yo quiero que me dejes acá en los comentarios si entiendes exactamente cómo llegar a ese tipo de monedas, porque para mí es muy importante que sepas cómo hacerlo para que todos los días consigas ese tipo de oportunidades. Podemos ir inclusive también a la moneda de Zoom para que veas que nosotros allí abrimos también un long, ¿ok? O sea, abrimos la misma operación, vimos que esa moneda estaba en los mínimos de la gráfica y por eso ejecutamos un long. Podemos ir a esa moneda, justamente vamos a colocar acá SON contra USDT, vamos a colocarla aquí, fíjate, hoy subió un 10%. ¿Por qué? Porque esas monedas están demasiado baratas, están muy abajo en su nivel de gráfico y lógicamente no era descabellado pensar de que en algún momento se iban a disparar. ¿Qué pasó con esta de Zoom? Inclusive había pasado lo que sería el mínimo precio que ya había tenido esa moneda. Nosotros lógicamente tratamos de agarrarla lo más abajo posible. En ese caso, en esa moneda en particular, nosotros entramos en el área de los 0.0194. Fíjate que nosotros entramos más o menos en este punto, ¿ok? Luego de que se dio la subida y se dio la bajada y volvió más o menos al mismo punto de entrada. Desde allí nosotros ejecutamos el long porque sabíamos que estábamos pero que muy abajo según su nivel de gráfico, porque fíjate que el nivel de gráfico que tenía la moneda Zoom estaba muy arriba, ¿ok? O sea, la mayoría de las veces que la gente había comercializado esa moneda estaba muy por encima del precio que tenía allí y efectivamente desde ese punto inclusive el long se va a dar con mucha fuerza. De hecho, ahorita mismo SON sigue estando muy buena para el long porque en esos puntos sigue estando bastante abajo comparado a sus precios anteriores. Por ende, es muy posible de que en los próximos días veamos a la moneda Zoom muy por encima de este nivel de precio. Ya una vez dando con este tipo de monedas, ¿cómo das con este tipo de monedas? Te lo vuelvo a repetir, vienes a los altibajos 24 horas, si quieres operaciones en long, vas a las monedas que más hayan caído el día de hoy y vas gráfico por gráfico. Si se parecen a los que te mostré, si se parecen a que esa moneda están en los mínimos, son buenos momentos de long, ¿ok? Buenos momentos de long. Si quieres ir con monedas que puedas ejecutar shorts, vienes a altibajos 24 horas, vienes a las monedas que más han subido y ves gráfico por gráfico cuáles están en máximos. Los que estén en máximos son buenas monedas para entrar en short, ¿ok? En short. ¿Cuáles son los máximos? Monedas que están en sus puntos más arriba de la gráfica. Si se parecen a las gráficas que te mostré, ya sabes cómo abrir un long o cómo abrir un short. Acá te voy a estar dando la demostración con otra moneda para que sepas cómo ejecutar esa operación, cómo colocar el take profit y cómo colocar el stop loss. Así que quédate conmigo hasta el final porque este contenido es importantísimo que lo veas. Simplemente te voy a estar mostrando mis resultados, cómo fue que pasé una cuenta de 400 a más de $1.000, muy sencillo, haciendo interés compuesto y dando con esas monedas que te estuve mostrando. La primera moneda que ejecuté fue el día 7 del 10, ¿ok? La primera, que fue el par de SUI, y la última que ejecuté fue 14 del 10. O sea, estamos hablando de que en una semana, en 7 días, nosotros pasamos $400 a $1.000, así como lo estás escuchando, 400 a 1.000. Y solamente hicimos 3 operaciones. Una que nos dejó $60 de ganancia, otra que nos dejó $224 de ganancia y la última que nos dejó $364 de ganancia. Lógicamente, a medida de que tú tienes más dinero y entras más fuerte al mercado, por eso es importantísimo si puedes empezar con 400, 500, 1.000, $2.000, mientras más dinero mejor, porque mientras más capital tú puedas empezar en el mercado de futuros, lógicamente esto es como una bola de nieve. Las primeras operaciones de repente no son tan jugosas en términos de ganancia, igual $60 por operación, no me parece que sea un mal resultado, pero a medida que tú tienes más dinero, lógicamente logras también ganar más dinero.
¿ok? Porque todo acá se mide en porcentaje de lo que tú colocas. Entonces yo lógicamente para la primera operación coloqué $400, me apalanqué 8x, que ya también te voy a estar mostrando cómo hacer eso, porque esos $400 se convirtieron en $3.000 en el mercado gracias al apalancamiento que nosotros utilizamos, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. Fíjate aquí en la calculadora, nosotros colocamos $400 en el mercado, pero llegamos a una operación ejecutada de $3.000 porque nos apalancamos 8 veces. Fíjate que acá me da más o menos los $3.200 que ejecutamos en el mercado. Esa operación nos terminó dejando en tan solo un día, fíjate, el 7 del 10 al 7 del 10 fueron en tan solo horas, sacamos esos $60 de ganancia. Y ya para la segunda operación, que fue en el par de Zoom, ya nosotros no íbamos con 400, íbamos con 400 más los 60 que nos habíamos ganado en esa primera operación. Lógicamente eso nos da $460 que posteriormente utilizamos para la operación de Zoom con 8x de apalancamiento, que nos da exactamente una operación en el mercado de $3.680, que se parece bastante a la operación que nosotros hicimos. Lógicamente esa fue una operación que nos salió extremadamente bien porque nos dejó 50% de ganancia en tan solo días, y ya nosotros ya no íbamos con $460 para la tercera operación, sino que íbamos con 460 más $224, lo que hizo que ya esa operación iba con 684, la de JTO. ¿Ok? Entonces, claro, 684 por 8x, esa operación se hizo en el mercado con $5.400, que es efectivamente lo que sale acá. ¿Ok? Así salen todos los números para que los entiendas, para que veas exactamente cómo fue que lo hicimos. Y ya la última operación, lógicamente, nos dejó el último balance que nos terminó dando $1.032 a la cuenta. Así fue de manera muy sencilla cómo es que nosotros logramos multiplicar cuentas. Damos con las monedas certeras, bien sean en long o en short, y esas monedas lo que hacemos es ir aplicando poco a poco interés compuesto para todos los días ir ganando dinero. Inclusive todos estos pantallazos te los estuve pasando por mi canal de Telegram, que es @monitorinversiones. Cada una de las operaciones que nosotros íbamos haciendo, íbamos consiguiendo ganancias, íbamos pasando por ese canal de Telegram, así que es muy importante que estés muy pendiente de ese canal de Telegram. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Ya nosotros casi vamos por un 3x, ¿ok? Nos faltaría muy poquito para llegar a un 3x, si no me equivoco nos faltarían unos $170, $180 para llegar a 1.200, y ya allí culminaríamos las 3x en esta cuenta que empezó con 400. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer a partir de ahora? Ir buscando monedas que estén en mínimos. Yo inclusive ya estuve revisando varias, ¿ok? Varias de las monedas que te voy a estar mostrando acá, porque yo lo que quiero hacer es lógicamente dar con monedas que estén muy abajo. Por ejemplo, esta de DOC.USDT, ¿ustedes creen que está buena para long o para short? Déjenme acá abajo en los comentarios qué es lo que ustedes piensan, porque yo voy gráfico por gráfico y voy viendo si tengo oportunidad o no. Por ejemplo, esta de DOC.USDT no está buena ni para long ni para short. Quizás podrías ejecutar un short en ese punto, pero no es la mejor moneda para hacerlo, ¿ok? En este caso no está buena para long porque el long tendría que ser aquí, ¿ok? Aquí, si yo estuviese aquí, sí es buena para long, pero ya aquí no. Ok, ya aquí si acaso podría ejecutar un short porque está en un punto que quizás puede terminar siendo de resistencia o de soporte en el pasado y que finalmente te puede dar algún retroceso importante ya después de esa subida grande que se pegó esta moneda DOC, y efectivamente allí podría sacar un short corto con una ganancia importante, pero no es la moneda realmente que estamos buscando. Yo de hecho di hace pocas horas con una moneda que me gustaba bastante, que fue la de BNX, que se ha pegado bastante fuerte, una bajada contundente y que se ubica, fíjate, en una muy buena zona. Por ejemplo, esta es una moneda que yo sí entraría en long, ¿ok? Sí entraría. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que aquí está haciendo una especie de suelo, y si te fijas, meses anteriores, aquí estamos en velas de un día, para que no se te olvide, un día, o sea que cada velita de estas, bien sea verde o roja, es un día completo de trading. Desde esta BNX sí está muy bueno ejecutar un long. ¿Por qué? Porque desde esos puntos el precio casi siempre rebota, ¿ok? Casi siempre rebota. De hecho, acá apenas llegó a ese punto, rebotó, luego volvió a bajar, luego volvió a rebotar al alza, y aquí parece que lo está volviendo a hacer, ¿ok? Esta es una moneda que me gustaría muchísimo para el long porque desde ese punto efectivamente se puede dar una ganancia. Lógicamente esta moneda ya hoy subió un 7%, pero le queda una subida tremenda, ¿ok? Si la podemos agarrar inclusive el día de mañana o pasado mañana un poquitico más abajo sería ideal, porque estoy seguro que esta moneda tarde o temprano va a subir, ¿ok? Esta es una moneda que estoy casi segurísimo que va a tener una buena subida, y quien la agarre el long lo va a poder sacar una buena ganancia. ¿Cómo se ejecutaría una operación en esta moneda de manera muy rápida? Inclusive la voy a ejecutar al límite para que sepas cómo hacerlo. Yo lógicamente casi siempre cuando entro en este tipo de oportunidades, y las veo muy claras, entro a mercado de una vez, o sea, coloco todo mi capital en lo que sería esta operación de long, ¿ok? En este caso primero variaría este cruzado, lo colocaría aislado,
¿ok? Le doy confirmar y luego el apalancamiento lo colocaría a lo que sería 8x. 8x de apalancamiento me parece a mí más que suficiente. Hay quienes usan 10x de apalancamiento para este tipo de operaciones manuales, ¿ok? Y está bien. Con robots de trading casi siempre opero con 10x, pero con operaciones manuales las estoy llevando casi todas a 8x, ¿ok? Con 8x es más que suficiente, simplemente le doy confirmar, coloco todo el capital que tengo en la cuenta, en este caso serían los $1,032 y coloco exactamente un porcentaje de take profit y uno de stop loss si así lo deseas. En este caso el take profit podría ser, por ejemplo, un 50%. Si yo quisiera ganar esta operación de BNX USDT, tendría el precio que subir de los 0.76 a los 0.80, ¿ok? Fíjate, está 0.8084. ¿Está posible de que llegue a los 0.8084? Sí, muy posible de que llegue, porque desde este punto a los 0.8084 no tiene ni que subir tanto. De hecho, el día de hoy, si vemos en velas de 15 minutos, esta fue una moneda que ya casi rozó los 0.80 porque estuvo en los 0.7758. La estamos agarrando en un pequeño retroceso, pero me hubiese gustado agarrarla un poquitico más abajo, por ahí en los 0.74, 0.73 sería ideal. Pero esta está una moneda de long de verdad de libro. Está muy buena para ejecutar un long y justamente te traje esta moneda a cotación porque fue una de las que me gustó más para ejecutar un long, ¿ok? En este caso, esta sería la configuración que yo colocaría. También podrías colocarle un stop loss también al 50% si así lo deseas, porque si el mercado se te viene en contra, para que así no pierdas toda la posición, el precio en este caso de 0.75 tendría que bajar a 0.71 para que pierdas el 50%, pero en mi caso particular creo que esta va a ser una moneda que seguramente se tiene que ir en alza en los próximos días. Ya una vez ejecutado esto, simplemente le das aquí a abrir long, le das clic y esa posición se te coloca acá en el mercado. De una vez te digo que no te tienes que preocupar ni siquiera por cerrarla, porque como ya tienes tu precio de take profit y tu precio de stop loss, en el punto en el que el mercado se dirija hacia alguno de los dos lados, se te va a cerrar la posición, ¿ok? Bien sea en ganancias o en pérdidas, pero esta está muy bien para sacarte ganador, porque de verdad que los 0.80 está ahí mismo, está ahí mismito y te lo puede tocar bastante rápido. Otra posición que me gustó muchísimo, que ya todas estas operaciones las estuve revisando para ti, para que no tuvieses que hacerte la tarea de ir moneda por moneda. Esta también me gustó muchísimo, CAS USDT. Había bajado ya también en los últimos días bastante. De hecho, ahorita ya se viene recuperando. El día de ayer se pegó una subida pero que muy importante, que la aprovechamos con robots de trading. Y esta está en un punto donde pasa siempre lo mismo. El precio llega ahí, rebota. Luego llegó ahí otra vez, rebotó. Luego llegó ahí otra vez, rebotó. ¿Y qué piensan ustedes que va a pasar ahí? Efectivamente, desde ese punto, muy probablemente en los próximos días vaya a rebotar. Hoy está cayendo alguito porque ayer subió mucho, ¿ok? Hoy está cayendo alguito, quizás caiga hasta los 0.135 y desde allí yo la esperaría bastante en lo que sería un long. ¿Cómo ejecutaría ese long? Muy sencillo. En este caso el precio está todavía un poquitico arriba de lo que me gustaría, pero yo me iría acá a velas de 15 minutos y la trataría de agarrar en los 0.135. Esa sería el área que más me gustaría y para ello colocaría una orden límite, le diría 0.135 sería mi orden de entrada, colocaría todo mi capital, en este caso tendría que variar primero esto, aislado, confirmar, luego apalancamiento 8x, ¿ok? Igual puedes variar los dos, el de corto como el de largo, el de long como el de short, pero nosotros lógicamente como vamos a abrir un long tenemos que variar este, ¿ok? Le damos confirmar, le decimos que queremos colocar todo nuestro capital en el mercado, colocaría un take profit por ejemplo del 50%, vamos a ver en velas de un día hacia dónde tendría que llegar el precio para que se me ejecutara ese take profit, a los 0.1434, en este caso sería muy fácil de que llegara porque el precio solamente tendría que ir hasta este punto, ya en este punto donde ves el mouse, si el precio llega allí, sacaría 50% de ganancias y creo que está bastante conseguible esta ganancia. Le puedes dejar también un stop loss al 50% si así lo deseas, por si el precio retrocede desde tu punto de entrada. Y acá cuando colocas la orden, recién la colocas, se te va a ejecutar en el apartado de órdenes de activación porque se te activa como posición cuando el precio llega allí, ¿ok? Cuando colocas una orden límite. Por ejemplo, si le doy a abrir long, ¿ok? Le dejo en 0.135, fíjate que acá se me pone en esta raya verde mi operación en el mercado. Una vez el precio llegue a los 0.135, se ejecuta esta posición y se ejecuta ya con el take profit y con el stop loss. O sea, tú no te tienes que preocupar por más nada porque ya la posición la tienes en el mercado. Lógicamente, si el precio desde allí ya sube, no agarraste la posición. Por eso hay veces que es mejor colocar esa operación a mercado de una vez, que se ejecute y que si efectivamente el precio va hacia arriba, logres conseguir esa ganancia. Esta la voy a tener muy en la mira porque seguramente en esta o en BNX es donde voy a hacer la próxima operación de long y espero que me deje una bonita ganancia porque de verdad que
que ambas están en un muy buen punto. Déjame acá en los comentarios si entendiste toda la estrategia, porque todo esto lo estoy llevando en BingX. El enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. La descripción la tienes abajo de cada uno de los videos con el enlace del exchange que estamos utilizando. Es muy importante que uses ese exchange porque es allí donde estamos utilizando esta estrategia. Si quieres utilizar otra estrategia, es otro intercambio de criptomonedas, pero este en particular, donde vas a ver estos videos de futuros de 100 a 1000, casi todos los videos son dentro de este intercambio de criptomonedas porque nos ha gustado mucho para operar de forma manual, ¿ok? Para operar de forma manual todas las operaciones con sus respectivos take profit y stop loss, y poco a poco haciendo operaciones para llevar esta cuenta a 2x, 3x, 4x, 5x. Inclusive una de las últimas que hicimos hace pocos meses fue 6x. Empezamos con 200, terminamos con más de $1,700. Créeme que esto es totalmente posible si sabes cómo hacerlo. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.